Ni en 1000 años. Alguien como usted va a entender lo que hay dentro de esa máquina. Nadie en ese laboratorio podía saber que el hombre que acababa de entrar por la puerta de servicio, con su caja de herramientas oxidada y su overol azul manchado de aceite viejo, iba a dejar a los ingenieros más brillantes del edificio completamente en silencio. Nadie lo imaginó porque nadie lo miró de verdad, y ese fue su primer error. Rodrigo Vargas tenía 54 años, manos que parecían hechas de cuero endurecido, y una manera de caminar que no pedía permiso ni llamaba la atención. Era el tipo de hombre que entra a un lugar y ocupa exactamente el espacio que necesita, ni un centímetro más. Esa mañana de martes había llegado a las instalaciones de Innova Técnica, una de las empresas de ingeniería industrial más reconocidas del país, porque alguien del área de mantenimiento lo había llamado, no para hablar con ningún director, no para reunirse con ningún jefe de proyecto. Lo habían llamado porque el generador auxiliar del laboratorio principal llevaba 2 días emitiendo un ruido que nadie había podido identificar, y si no se resolvía antes del jueves, la demostración ante los inversores iba a tener que cancelarse. Rodrigo conocía ese tipo de llamadas. Las había recibido cientos de veces en los últimos 12 años desde que abrió su taller en el barrio de San Isidro, a 4 cuadras de donde vivía. Un local pequeño, con 2 elevadores hidráulicos, una pizarra llena de anotaciones y el olor permanente a aceite quemado que, según sus vecinos, era ya parte del paisaje del barrio. La gente lo llamaba cuando nadie más podía resolver algo, no porque fuera famoso, sino porque lo que él hacía, lo hacía bien. Siempre. Entró al edificio sin que nadie lo saludara. La recepcionista le indicó con un gesto distraído que esperara, y él esperó de pie, mirando el vestíbulo de mármol blanco, las pantallas con gráficos animados que mostraban los proyectos de la empresa, los diplomas enmarcados en las paredes. Observó todo con esa atención callada, que tienen las personas acostumbradas a diagnosticar problemas sin hacer preguntas innecesarias. 10 minutos después, un hombre joven con pase de identificación verde lo guió por un corredor hasta el elevador, 4º piso, laboratorio central. Las puertas se abrieron y Rodrigo entró a un espacio que olía a plástico nuevo, a metal limpio y a ese aire particular que tienen los lugares con climatización controlada. Había al menos 12 personas trabajando, pantallas dobles en cada estación. Modelos en 3 dimensiones girando en los monitores. El ruido de fondo era suave, ordenado, profesional, y entonces la vio a ella. Valentina Restrepo estaba de pie junto a la mesa central, inclinada sobre un plano digital, hablando en voz baja con 2 colegas. Llevaba un traje sastre gris marengo que combinaba exactamente con la frialdad del laboratorio. Tenía el cabello oscuro recogido con precisión quirúrgica, y sostenía una tableta con la autoridad de alguien que sabe que sus palabras en esa sala son las que más importan. A sus 36 años, Valentina era jefa del Departamento de Innovación Técnica, había ganado 3 premios industriales nacionales y tenía la costumbre de entrar a cada reunión sabiendo ya la respuesta a todas las preguntas que se harían. El joven del pase verde se acercó a ella y le dijo algo al oído. Valentina levantó la vista, miró a Rodrigo, y en el breve instante en que sus ojos recorrieron el overol, la caja de herramientas, las manos callosas, Rodrigo vio algo que reconoció de inmediato. No era sorpresa, era clasificación. Era el gesto rápido e involuntario de quien decide en un segundo en qué categoría pone a una persona y ya no vuelve a cuestionarlo. Se acercó a él sin apresurarse, con la tableta aún en la mano. «Usted es el técnico de mantenimiento externo», dijo. No era una pregunta. «Mecánico», corrigió Rodrigo con tranquilidad. «Me llamaron por el generador». Valentina asintió brevemente. «El generador está en el área B, al fondo a la derecha. Por favor, no toque nada más. Estamos en una fase crítica del proyecto y cualquier interferencia puede costarnos días de trabajo». «Entendido», dijo Rodrigo. Y eso fue todo. Ella ya había vuelto a su plano digital antes de que él terminara de pronunciar la segunda sílaba. Rodrigo caminó hacia el área B. Encontró el generador auxiliar, un equipo de última generación con paneles digitales y un sistema de autodiagnóstico que paradójicamente no había logrado identificar su propio problema. Lo observó durante casi 2 minutos sin tocarlo. Escuchó el ruido, cerró los ojos un momento. Lo escuchó otra vez. Luego abrió su caja de herramientas y empezó a trabajar con la calma metódica de quien no necesita apresurarse porque ya sabe a dónde va. Lo que pasó a continuación, nadie lo vio venir.
No hablaban con él, hablaban de él, pero sin molestarse en bajar el volumen. Dos ingenieros jóvenes, de no más de 28 años cada uno, comentaban en tono irónico que habían tardado 2 días en conseguir a alguien que viniera a ver el generador y que al final habían mandado a llamar a un señor de taller. Uno de ellos se rió. El otro hizo un comentario sobre si sabría leer los indicadores digitales del panel. Se rieron los dos. Rodrigo no se dio vuelta, siguió trabajando. Pero entonces ocurrió algo que cambió el tono de la mañana. El sistema central del laboratorio emitió una alarma. No era el generador. Era el prototipo principal, el equipo que llevaba 6 meses de desarrollo y que iba a ser el centro de la demostración del jueves. Una falla en el sistema de calibración había disparado un error que bloqueaba el arranque completo. Las pantallas mostraban un código de error que nadie había visto antes. Valentina se puso de pie de inmediato. En 30 segundos tenía 4 ingenieros alrededor del equipo, tablets en mano, analizando el diagnóstico. Los minutos siguientes fueron de tensión creciente. El código de error no correspondía a ninguno de los fallos documentados en el manual técnico del fabricante. El sistema de calibración era un desarrollo propio de Innova Técnica, diseñado internamente, con una arquitectura que solo el equipo de Valentina conocía en detalle. Y aún así, nadie encontraba la causa. Rodrigo terminó con el generador. El ruido había desaparecido. Empacó sus herramientas con calma, cerró la caja y se quedó de pie, observando la escena alrededor del prototipo desde cierta distancia. No porque quisiera involucrarse, sino porque algo en ese error le resultaba familiar. Había algo en la manera en que el sistema fallaba, en el patrón del mensaje de error, en la frecuencia con que la pantalla parpadeaba antes de congelarse, que le recordaba a algo que él había visto antes. Mucho antes. Se acercó unos pasos. Miró la pantalla principal. Inclinó levemente la cabeza hacia la izquierda, como hacen los perros cuando escuchan un sonido que no terminan de identificar. ¿Qué está mirando? Era la voz de Valentina. No era curiosidad, era una advertencia. Rodrigo la miró con calma. El código de error, respondió simplemente. Valentina frunció el ceño. Ese sistema tiene una arquitectura de ingeniería que requiere formación especializada para ser interpretada. No es un motor de automóvil. Hubo una pequeña pausa en el laboratorio. 2 o 3 personas levantaron la vista de sus pantallas. Lo sé, dijo Rodrigo. Entonces le agradezco que se limite a lo que se le contrató, dijo Valentina, y volvió a girar hacia el equipo. Pero Rodrigo no se movió, miró la pantalla otra vez, y dijo algo que nadie esperaba escuchar de él. El error está en el módulo de sincronización térmica. No es un fallo del software. Es una descompensación entre el sensor de referencia y el sensor activo. Están leyendo con 0,3 grados de diferencia, y el sistema interpreta eso como una inestabilidad crítica y se cierra solo para protegerse. El silencio que siguió fue de esos que se pueden medir. Valentina se volvió lentamente. Lo miró de una manera diferente a como lo había mirado antes, no con más respeto, sino con la expresión de quien acaba de escuchar algo que no sabe exactamente si es audaz o ridículo. Perdón, dijo. El sensor de referencia lleva más tiempo encendido que el activo, continuó Rodrigo con el mismo tono quieto. La diferencia de temperatura entre ambos genera una lectura asimétrica que el algoritmo de calibración no está diseñado para tolerar. Si fuerzan el arranque sin corrección, el error va a repetirse cada 40 minutos aproximadamente, si recalibran el sensor de referencia a temperatura ambiente. Antes de iniciar la secuencia, el sistema arranca sin problema. Otra pausa, esta vez más larga. Uno de los ingenieros jóvenes, el mismo que antes se había burlado, abrió la boca y la volvió a cerrar. Valentina dejó la tableta sobre la mesa, se cruzó de brazos. Y entonces hizo algo que Rodrigo no esperaba, sonrió. Pero no era una sonrisa de admiración. Era la sonrisa de alguien que está a punto de demoler un argumento. Mire, dijo ella, con una voz que ahora tenía el volumen suficiente para que todos en el laboratorio la escucharan. Entiendo que usted tiene experiencia con motores y sistemas mecánicos básicos. Y eso está bien, cada uno en lo suyo, pero esto es un sistema de calibración de precisión con tolerancias de décimas de milímetro, desarrollado a lo largo de 6 meses por un equipo de ingenieros especializados. La probabilidad de que usted, revisando una pantalla durante 30 segundos, haya identificado lo que nosotros no hemos podido determinar en 2 días, ni en 1000 años. ¿Entiende? Ni en 1000 años. Algunas personas en el laboratorio miraron hacia otro lado. Alguien carraspeó. El más joven de los 2 ingenieros que antes se habían reído ahora miraba el suelo con incomodidad. Rodrigo escuchó todo, sin moverse, sin cambiar la expresión.
Cuando ella terminó, asintió una sola vez, muy despacio, como si le estuviera dando la razón en algo que no tenía nada que ver con lo que ella acababa de decir. ¿Me permite intentarlo?, preguntó. Y eso fue lo más sorprendente de todo. No se defendió, no elevó la voz, no enumeró sus credenciales. Solo pidió permiso para intentarlo. Valentina abrió los brazos en un gesto que quería decir adelante. Demuéstrese usted mismo lo equivocado que está. Tiene 5 minutos. Si en 5 minutos no ha resuelto nada, necesito que libere el área. Se acercó al equipo, estudió el panel físico durante unos instantes, luego se agachó levemente y examinó la parte trasera del sistema, donde estaban conectados los sensores. Pasó los dedos con cuidado sobre los cables, no jalando, solo tocando, sintiendo la temperatura superficial de cada conector. Entonces pidió algo. ¿Tienen un termómetro de contacto? Nadie respondió de inmediato. Luego uno de los técnicos fue a buscar uno. Rodrigo lo recibió, lo apoyó sobre el cuerpo del sensor de referencia y esperó 10 segundos. Miró la lectura. Luego lo apoyó sobre el sensor activo. Miró la diferencia. Levantó la vista hacia Valentina. 31.2 y 31.5. La diferencia es exactamente 0,3 grados. El laboratorio estaba completamente en silencio ahora. No el silencio de antes, ese silencio profesional de trabajo, sino otro tipo de silencio. El silencio de las personas que están suspendidas entre la incredulidad y la evidencia. Valentina no dijo nada. Rodrigo fue hasta el panel de control. Navegó 2 niveles en el menú del sistema con una seguridad que indicaba que sabía exactamente a qué pantalla quería llegar y ejecutó el proceso de recalibración manual del sensor de referencia. El equipo emitió un pitido suave. Las barras de progreso en la pantalla empezaron a moverse. 45 segundos después, el prototipo arrancó. Las pantallas volvieron a la vida. Los indicadores estaban en verde. El sistema de calibración mostraba tolerancias perfectas. No había ningún código de error. Rodrigo se apartó del equipo, recogió su termómetro de contacto y lo devolvió al técnico que se lo había prestado. Luego volvió a su caja de herramientas, la cerró y se puso de pie. Nadie había dicho una palabra. El primer sonido que rompió el silencio fue el de un teclado. Luego otro. Los ingenieros empezaron a verificar los parámetros uno por uno, como si necesitaran comprobar con sus propios instrumentos lo que sus ojos acababan de ver. Valentina seguía de pie en el mismo lugar, ya no tenía los brazos cruzados. Miraba la pantalla del prototipo, y en su rostro había una expresión que no era exactamente vergüenza, pero que tampoco era la seguridad de hace 5 minutos. Era algo más incómodo que cualquiera de las dos. Era la cara de alguien que no sabe exactamente qué acaba de pasar, pero sabe que fue real. Rodrigo tomó su caja y se dirigió hacia la salida. «Espere», era la voz de Valentina, y ahora el tono era diferente. Rodrigo se detuvo, se giró. «¿Cómo sabía dónde buscar?», preguntó ella. Ya no había ironía, solo una pregunta directa. Rodrigo pensó un momento antes de responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque estaba eligiendo qué parte de ella decir. «Ese sistema de calibración», dijo finalmente, «usa una arquitectura de sensores redundantes con retroalimentación cruzada. Es un diseño muy eficiente, pero tiene un punto débil cuando los sensores se encienden en momentos diferentes. La asimetría térmica no está contemplada en el algoritmo de tolerancia. Lo sé porque yo tuve que resolver un problema parecido hace muchos años, en otro tipo de sistema, pero el principio es el mismo». Valentina frunció el ceño. «¿Qué clase de sistema?». Y entonces Rodrigo hizo algo que nadie en ese laboratorio esperaba. Fue a su caja de herramientas, abrió el compartimento lateral y sacó una cartera de cuero marrón muy usada. De dentro de ella extrajo una tarjeta, pequeña, blanca, con el borde ya amarillo por los años. La sostuvo un momento, mirándola, como si tuviera que tomar una decisión. Y luego se la extendió a Valentina. Ella la tomó, la leyó. Y su expresión cambió de una manera que nadie en el laboratorio había visto en ella antes. En la tarjeta decía Rodrigo Enrique Vargas Montoya, ingeniero aeroespacial, Departamento de Sistemas de Navegación y Calibración. Instituto Tecnológico Nacional de Aviación, 1954-2008. Valentina levantó la vista de la tarjeta, miró a Rodrigo, luego volvió a mirar la tarjeta. «Usted es ingeniero», dijo en voz baja. «Era», respondió él. Y por primera vez desde que había entrado al laboratorio, algo en su voz cambió levemente, una nota que no era tristeza exactamente, pero que venía del mismo lugar que ella. Hace muchos años. Pero eso no era lo más sorprendente. Uno de los ingenieros mayores del equipo, un hombre de unos 50 años con anteojos y el cabello entrecano, se había puesto de pie en su estación y estaba mirando a Rodrigo con una expresión que iba más allá de la sorpresa. Era reconocimiento.
¿Usted trabajó en el proyecto Cóndor? El laboratorio se detuvo por segunda vez. Rodrigo miró al hombre, tardó un segundo en reconocerlo, y entonces asintió apenas una vez. Sí, dijo. El ingeniero mayor se quitó los anteojos y los limpió, un gesto automático que hacía cuando necesitaba procesar algo. El sistema de calibración giroscópica del proyecto Cóndor fue uno de los desarrollos más precisos que se hicieron en América Latina en los 90. Todavía se estudia en los posgrados de ingeniería aeronáutica. Valentina seguía sosteniendo la tarjeta. Miró al colega mayor. Lo miró a él. ¿Por qué trabaja como mecánico?, preguntó. Y esta vez la pregunta no tenía ningún juicio, solo genuina incomprensión. Rodrigo recogió su caja, miró el laboratorio una última vez, miró las pantallas, los planos, los modelos tridimensionales, todo ese mundo que una vez había sido el suyo. Porque me gusta, dijo simplemente. Y eso también era verdad, aunque no era toda la verdad. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de llegar se detuvo una última vez sin girarse. El prototipo va a funcionar bien el jueves, dijo. Pero les recomendaría revisar también el disipador del módulo central. Escuché un cambio de frecuencia en el ventilador cuando el sistema arrancó. No es urgente, pero en 48 horas podría serlo. Y salió. En el laboratorio nadie habló durante casi un minuto entero. Fue el ingeniero mayor quien habló primero. Se dirigió a Valentina y le dijo en voz baja algo que ella ya estaba pensando, pero que necesitaba escuchar de otra persona para terminarlo de entender. Ese hombre diseñó sistemas que nosotros todavía usamos como referencia. Valentina puso la tarjeta sobre la mesa. La miró un momento más. Luego levantó la vista hacia el prototipo que ahora funcionaba perfectamente, con todos sus indicadores en verde, listo para el jueves. Y por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir. Afuera, en el estacionamiento, Rodrigo cargó su caja en la parte trasera de su camioneta Pickup, una Chevrolet del 2003 con el parabrisas rayado y un espejo retrovisor que había pegado con cinta. Se sentó al volante. Encendió el motor. Escuchó el sonido por un momento, como siempre hacía, porque los sonidos de los motores le decían cosas que los instrumentos a veces no podían. Todo estaba bien. Sacó su teléfono y le escribió un mensaje al hombre que lo había llamado del área de mantenimiento, generador listo. El ruido era una placa de fijación suelta en el soporte de la turbina auxiliar. La apretamos y se fue, sin costo adicional. Guardó el teléfono, puso la primera marcha y salió del estacionamiento de Innova Técnica. Mientras manejaba de regreso a San Isidro, con el sol de la mañana entrando por la ventanilla y el olor a ciudad mezclándose con el olor permanente a aceite de su ropa, Rodrigo pensó en lo que el ingeniero mayor había dicho sobre el proyecto Cóndor, no con orgullo, sin nostalgia tampoco. Solo lo pensó, como se piensa en algo que ya pertenece a otra vida y que uno ha aprendido a dejar en el pasado. Había cosas que nadie en ese laboratorio sabía sobre por qué Rodrigo había dejado la ingeniería aeroespacial en 2008, cosas que no estaban en ninguna tarjeta. Cosas que tenían que ver con un accidente que no fue culpa suya, pero que él llevó sobre los hombros durante años de todas formas. Porque ese es el peso que carga la gente que sabe que podría haber visto la señal antes, aunque nadie más la viera. Había pasado 2 años sin trabajar. Luego había empezado a arreglar cosas. Primero la bicicleta del vecino, luego el automóvil de la señora del cuarto piso, luego otros. Y había descubierto algo en ese proceso, algo que la ingeniería de alto nivel con sus plazos y sus presupuestos y sus reuniones de revisión no le daba. La satisfacción limpia e inmediata de escuchar un problema, identificarlo y resolverlo, sin comités, sin reportes, sin que nadie le pidiera validar su metodología. Solo él, la máquina y el sonido que cambia cuando algo vuelve a estar en su lugar. 12 años después, su taller en San Isidro tenía una lista de espera de 3 semanas, no porque fuera caro, porque no lo era, sino porque la gente aprendió que cuando Rodrigo Vargas te decía que algo estaba arreglado, no necesitaba que nadie lo supiera, no necesitaba el reconocimiento, no necesitaba la tarjeta. Aunque a veces, en días como ese, la sacaba del compartimento de la cartera y la miraba un momento, no para recordar quién había sido, sino para recordarse a sí mismo que el conocimiento no se pierde con los años, se asienta, se profundiza. Se vuelve algo diferente, más tranquilo y más sólido que cuando era nuevo. Esa tarde, a las 4, llegó al taller un automóvil con el capó humeando. El conductor, un hombre joven con cara de pánico, bajó diciendo que venía de muy lejos y que no podía quedarse varado. Rodrigo lo miró. Abrió el capó, escuchó. Manguera del refrigerante, dijo. La cambiamos y en 20 minutos estás en camino. El joven lo miró con un alivio tan visible que casi daba ternura. ¿Y cuánto me va a costar? Rodrigo ya estaba buscando la manguera en el estante. 80 pesos por la pieza. El trabajo te lo cobro cuando veas que funciona. El joven no supo qué decir.
Rodrigo sonrió. Era la primera vez que sonreía en todo el día, y fue sin que nadie lo estuviera mirando. Esa noche, Valentina Restrepo pasó 3 horas revisando el disipador del módulo central del prototipo. No porque alguien se lo hubiera pedido, sino porque un mecánico con una tarjeta vieja y manos manchadas de aceite le había dicho que en 48 horas podría ser un problema. Y cuando lo encontró, un acumulador de calor microscópico en la base del ventilador, exactamente donde él había insinuado, se quedó mirándolo durante un buen rato. Luego cerró el panel, apagó la luz del laboratorio. Y mientras caminaba hacia el elevador, hizo algo que pocas personas la habían visto hacer. Admitió en silencio solo para ella que había cometido un error esa mañana. No el error técnico, el otro, el que no tiene que ver con ingeniería ni con software ni con sensores de temperatura. El que tienen las personas que han sido muy buenas en algo durante mucho tiempo y confunden eso con una razón para mirar hacia abajo. No llamó a Rodrigo esa noche, no sabría qué decirle. Pero el jueves, cuando el prototipo arrancó perfectamente ante los inversores y el sistema de calibración funcionó sin una sola falla durante 3 horas seguidas, Valentina pensó en él. Y pensó también en todos los demás hombres y mujeres con overoles manchados y cajas de herramientas oxidadas que entran por puertas de servicio cargando décadas de conocimiento que nadie se molesta en preguntar si tienen. Hay personas que cargan diplomas en las paredes y personas que cargan el conocimiento en las manos. Y a veces, en los momentos que más importan, es imposible distinguirlas por el overol. El mundo juzga muy rápido. Por eso había aprendido a entrar por las puertas de servicio sin que eso le quitara un solo gramo de la certeza de lo que valía. No necesitaba que nadie se lo confirmara. Aunque a veces, solo a veces, era bonito que el prototipo arrancara en verde. Y que el silencio que siguió fuera suficiente respuesta para todo lo que se había dicho.